Hola, muy buenas noches República Dominicana, inmenso placer estar de nuevo con todos ustedes en esta entrega de Consensuando. Francisco Medrano y Tabaré Ramos Concesión estaremos durante esta próxima hora compartiendo con todos ustedes análisis, comentario sobre los principales acontecimientos noticiosos e informativos ocurridos en República Dominicana y por supuesto a nivel mundial. Tabaré, inmenso placer estar de nuevo con nuestros amigos televidentes. Muchas gracias, Francisco Medrano, como siempre, un honor, un placer tener esta oportunidad de dirigirnos al público dominicano y en cualquier parte del mundo en esta plataforma comunicacional Consensuando, ya más de una década, brindando temas de interés, análisis, comentarios, entrevistas que pretenden edificarles a cada uno de ustedes. Aprovechando esta oportunidad para desear nuestros mayores parabienes, esperando también que hayan tenido un fin de año de disfrute, un fin de año de familia, de compartir con amigos, donde lo que haya predominado sean los sentimientos nobles del ser humano, la unión, la confraternidad, la familiaridad, el compartir y poder ir reduciendo de manera gradual, sabemos que es difícil, cada vez más la costumbre a veces de los excesos, la costumbre de los dispendios, que son costumbres no solamente dominicanas, sino podemos decir de prácticamente del mundo cristiano, que lo que traen es luto, lo que traen es desasosiego a nuestra familia. Entonces tenemos que aprender a disfrutar, a compartir sin excesos, aprender a disfrutar, a compartir sin violencia, aprender a disfrutar y compartir también sin hacer esos gastos excesivos que luego llega enero y estamos con las manos en la cabeza porque hemos gastado el doble sueldo, no el que pasó, sino el otro, el del 2023. Entonces, yo pienso que el tiempo de Navidad, que el motivo mayor que trae consigo es el mayor regalo que se le ha hecho a la humanidad, que es el regalo del Niño Dios, de Jesucristo. Tenemos que ir reflexionando, ir repensando la forma de celebrar todo esto, porque todo se puede hacer, Medrano, todo, pero todo también debemos hacerlo con medida, para que luego no tengamos que lamentarnos de situaciones indeseadas. Así es, un bonito mensaje para como que reafirmar y organizarse en todo lo que son los planes personales, familiares o grupales que puedan tener las personas de cara a este año 2023. Hablabas, Tabaré, sobre este enero de este nuevo año y quisiéramos entrar un poquito a temas más de actualidad que han estado en el entorno del debate. Recordar que el año pasado, el 2022, finalizó en medio de fuertes temas pendientes de conocimiento en el Congreso Nacional, las diversas organizaciones políticas que hacen vida y tienen representación en este órgano legislativo, pues prácticamente pasaron el final de año trabajando. De hecho, el día 28 de diciembre hubo una sesión importante en el Congreso Nacional. O sea, y entró el mes de enero e inició con esa misma carga laboral e inmediatamente lo que se pudo considerar una pequeña tregua en la parte discursiva mediática, no así, en la parte estratégica y de trabajo, bueno, pues inmediatamente ha vuelto a tomar su rumbo. En el Congreso Nacional, básicamente en la Cámara de Diputados, en esta semana que apenas concluye, este fin de semana, se conocieron iniciativas importantes. Uno de ellos, Tabaré, fue la aprobación con modificaciones a el proyecto de ley de fideicomisos públicos de República Dominicana. Una iniciativa que fue ya sancionada en el Senado de la República, pero que tendría o tiene que volver ahora al Senado fruto de esas modificaciones que le hicieron los diputados. Y hay que reconocer que muchas de las preocupaciones, de los temas que llamaban la atención de dirigentes políticos, representantes de sociedad civil, importantes juristas de nuestro país en torno a aspectos que consideraban
tenían que ser observados en esa ley, tenían que ser verificados, pues fueron acogidos en la comisión especial que se designó para estudiar el proyecto y le fueron introducidas esas modificaciones. Básicamente, uno de los temas que más llamaba la atención era la manera en que se iban a tratar los procesos de compras y contratación dentro de los fideicomisos, y porque la iniciativa sometida por el Poder Ejecutivo, aprobada en el Senado, establecía que los procesos de compra solo tenían que sujetarse a los principios de la ley 340-06. Ahora se eliminó la parte de que solamente se sujetara a los principios y se le envía a que se agarre ampliamente a la ley en sentido general, aunque todavía da la facultad a cada fideicomiso de que pueda establecer un reglamento interno de compras y contrataciones, pero de alguna manera es un gran avance en ese aspecto. El tema que tiene que ver con los endeudamientos, se pudo lograr que cada fideicomiso que vaya a incurrir en endeudamientos, pues tenga que ir al Congreso Nacional para ser verificado por parte de los congresistas. En medio de todo ese debate también se sometió una adenda, la adenda número 3 al fideicomiso Pro Pedernales. La sometió el Poder Ejecutivo. En esta adenda se amplían las capacidades de trabajo de la fiduciaria y también se amplían las facilidades del otorgamiento de exenciones fiscales para futuros fideicomisos vinculados al Pro Pedernales. Hubo un punto muy importante, y es que en el contrato original el Estado Dominicano aportaba al patrimonio fideicomitido la parcela 215A, la parcela, una parcela bastante amplia con más de 362 millones de metros cuadrados de terreno, muchos de los cuales tienen amplia vocación turística, y también dentro de esa parcela estaban incluidas áreas protegidas, dentro de los cuales se encuentra el Parque Nacional Jaragua y otras áreas protegidas de Pedernales. Entonces, en la adenda número 3, el Ejecutivo, de esos casi 362 millones de metros cuadrados, solamente se iban a escoger unos 48 millones de metros cuadrados. Pero grupos ambientalistas advirtieron que más de 6.1 millones de metros cuadrados estarían incluidos dentro de áreas protegidas. Ellos se reunieron con el presidente justo en esta misma semana y se retiró la adenda y se sometió nuevamente con modificaciones. O sea que desde el punto de vista de los planes de desarrollo, en el caso de Pro Pedernales, se han estado dando avances importantes. Y yo creo que ese reclamo, ese empoderamiento social, esos aportes que está haciendo la clase política, si bien es cierto que cada quien ha querido sacar capital partidario en lo que se ha estado haciendo al respecto, lo menos cierto es que se está aportando de manera real para que se logre materializar el anhelado desarrollo de Pedernales. Nosotros, en nuestro caso, en términos personales, hemos hecho un ejercicio de veeduría ciudadana al contrato de Pro Pedernales y hemos observado algunos aspectos que entendemos deben ser mejorados, pudieran ser cambiados y todas esas cosas. Sin embargo, ya ese contrato está en ejecución. Ya el presidente ha anunciado que para el mes de febrero se estarían dando los primeros picazos para la construcción de los hoteles, y de hecho esas obras ya están en proceso de licitación. Ojalá que se pueda mejorar mediante la introducción de algunas adendas, aspectos que ayuden, por ejemplo, a resguardar o darle más garras jurídicas a todo lo que tiene que ver a la posibilidad de que el patrimonio fideicomitido no pueda ser otorgado a terceros de manera tan simple como se puede verificar en la actualidad, pero lo cierto es que se están viendo avances importantes. Con el tema de la aprobación en la Cámara de Diputados de la ley del fideicomiso público, que son aquellos en los que se involucran entidades públicas, hay un tema interesantísimo. Tiene que ser aprobado en el Senado, de seguro el Senado lo va a acoger, pero mira qué puede pasar ahora, Tabaret. Recordemos que el gran debate de la falta de una ley para regular los fideicomisos públicos surgió a partir de cuando se sometió el contrato constitutivo de Punta Catalina y que generó toda una especie de rechazo. O sea, cuando la población reclamó
de que Punta Catalina no fuera incluida en un fideicomiso, pues el Poder Ejecutivo lo retiró. ¿Qué puede pasar ahora? Ya con la existencia de esta ley, Punta Catalina, que estaba siendo administrada por un comité administrativo prácticamente que lo preside Celso Marrancini, ahora Punta Catalina se puede constituir en un fideicomiso público con la existencia de la ley una vez sea aprobada. Pero el Ejecutivo también ya puede configurar y verificar la posibilidad de realizar nuevos fideicomisos fideicomisos públicos al amparo de esta ley. Hago esta reflexión porque ciertamente el presidente Luis Abinader ha visto en los fideicomisos el vehículo más viable, más factible desde el punto de vista de la visión de su administración para poder interconectar la inversión privada con la inversión pública. Está la ley 4720 de alianzas público-privadas, pero las APP, a realizar las alianzas público-privadas ha resultado un poco complicado y no se ha avanzado bastante. O sea que ahora con la existencia de esta herramienta jurídica se le abren las puertas al Poder Ejecutivo para que se puedan verificar, configurar nuevas posibilidades de hacer fideicomisos públicos. A mí se me ocurre, por ejemplo, que no tiene que ser así, pero la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, que tiene los derechos de administración, de operación del Metro de Santo Domingo, del teleférico, y que tiene intenciones de seguir expandiéndose, ahora puede constituir fideicomisos públicos para que futuras infraestructuras ferroviarias o de transporte masivo o teleféricos puedan ser constituidos o puedan ser construidos mediante la figura del fideicomiso, la propia operación de los aeropuertos, aquellos que son del Estado, que están ahora mismo bajo una concesión. Se puede reeditar una eventual alianza público-privada, pero también se puede constituir un fideicomiso público para la operación y el manejo y expansión de esos aeropuertos. O sea que se le allana el camino a la presente administración de gobierno para que esa forma en la que ellos han visto la posibilidad de inyectar las inversiones y poder desarrollar importantes polos o importantes zonas de República Dominicana ahora cuentan con esa herramienta jurídica para poder hacerlo. No, definitivamente los fideicomisos, tal como habíamos planteado en anteriores oportunidades, son herramientas que pueden servir como un pie de amigo para incentivar, promover y estimular las inversiones del sector privado. Nosotros vivimos en la República Dominicana, al igual que casi la totalidad de los países del mundo, en un sistema de liberalismo económico, donde se le da preeminencia al sector privado. Ahora, lo más importante es que esas normas, esas reglas, sean lo suficientemente claras, reglas de juego claras, para que los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, puedan sentir la confianza de que se está participando en una competencia justa, en una competencia equitativa, donde lo que va a primar es la meritocracia, los méritos, la idoneidad y la mayor conveniencia para los intereses, en primer lugar, de la República Dominicana y los intereses, ¿por qué no?, de los inversionistas, porque evidentemente que el sector privado siempre participa, lo cual es legítimo y legal también, con un ánimo de lucro. Ahora, hago el hincapié en que todo esto tiene que ser con la suficiente claridad y transparencia, porque cuando uno se va al pasado, a procesos más o menos similares, se llamó, en un término mal empleado, de privatización, pero aquí lo que se dio fue un proceso de capitalización a finales de los 90, en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández. Se decía que, especialmente en lo que tiene que ver con el sector eléctrico, en las sedes, de triste recordación, Unión Fenosa, que luego le decían Unión Penosa, que supuestamente los activos de la Compañía Dominicana de Electricidad, antigua CDE,
habían sido minusvalorados o subvaluados en aquel momento supuestamente en cerca de 700 millones de dólares, y esos 700 millones de dólares como que nunca se supo qué fue lo que pasó. Entonces, yo lo que siento es que debe quedar claramente establecido de que el sector privado debe participar tal y como debe ser, con un ánimo de lucro, a invertir. Somos un país abierto a la inversión nacional y la inversión foránea, pero tiene que ser ganar. Así es. Tiene que ser como son las buenas negociaciones, ganar, que cuando se le ha puesto la lupa a muchas de esas figuras del pasado, sobre todo esa figura de la capitalización en el gobierno del expresidente Leonel Fernández, pues no le cabe a uno más que decir que la mayor parte de esas experiencias fueron experiencias negativas. Hay gente que dice que las experiencias no son negativas, que son simplemente experiencias. No, yo creo que hay experiencias que pueden tener una connotación positiva y una connotación negativa. En lo que tiene que ver con el sector eléctrico, en la administración de las sedes por parte de la Unión Fenosa, no fue una buena experiencia. Fue una muy mala experiencia. Entonces, el país tiene que aprender, porque no podemos estar chocando siempre de manera torpe con la misma piedra, con los mismos obstáculos. No tenemos que cerrarnos, claro que no. De hecho, nosotros apoyamos que se haya aprobado esa figura del fideicomiso y ojalá que se pueda llegar al sano equilibrio y que se apruebe también de manera general como figura, porque ya se está aplicando en algunos casos, como el caso de Pedernales. Sí. Me parece que en algunos tramos de la autopista creo que se ha ido utilizando y parece que no ha sido tan malo en esos otros modelos. Nosotros lo que apelamos es que se pueda aplicar en la República Dominicana la mejor versión de cada una de estas figuras, sea fideicomiso, sea capitalización, sea privatización, porque en el mundo completo hay ejemplos paradigmáticos de esas figuras y hay ejemplos muy malos de esas mismas figuras. Evitar o reducir a su mínima expresión el tráfico de influencias, la corrupción, evitarla o reducirla a su mínima expresión, porque quizás es algo tan connatural al ser humano que es imposible evitarlo, pero poder conseguir de que haya un régimen de consecuencias lo suficientemente efectivo para que pueda servir como un efecto disuasivo de aquellas personas y aquel empresariado que esté en disposición de acudir a las figuras del soborno, a las figuras acciones y conductas indelicadas que lo que promueven son cuestiones negativas. Vamos a ir a unos consejos comerciales y retornamos con este programa Consensuando. La Cámara de Diputados concluyó la semana con una amplia jornada de trabajo en la que aprobó leyes y al menos 38 comisiones trabajaron con diferentes iniciativas. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2023. El proyecto contempla ingresos consolidados por 1.115.861.3 millones de pesos, así como fuentes financieras por 363.257 millones de pesos. Asimismo, convirtieron en ley el proyecto que dispone la supresión de la CDEE y la UERS y dispone crear la empresa generadora de electricidad Punta Catalina, cuya naturaleza será de capital estrictamente estatal con personería jurídica y patrimonio propio. También el Poder Ejecutivo sometió a la Cámara de Diputados un proyecto que busca modificar la Ley de Función Pública para organizar el empleo público. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Llegó mío. Llegó mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, dile adiós al FT. Mío, dile adiós al FT. Llegó mío. Ahora estos son de lo mío. Desde tu celular
tú lo puedes controlar. Paga todo con de los míos y pila de cosas más. Ahora tú son de los míos, 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 ahora tú son de los míos. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Bueno, muchísimas gracias por seguir en sintonía en Consensuando. Estamos en esta entrega del espacio en el día de hoy. Reflexionar, Tabaré y amigos televidentes, también sobre otro tema que está en discusión en el Congreso Nacional. Es la propuesta de modificación a la ley del régimen electoral en República Dominicana. Se recuerda que en el seno del Consejo Económico y Social se había constituido una mesa de institucionalidad en el que precisamente el tema de la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral formaban parte de esas discusiones. Sin embargo, hasta el Congreso Nacional se sometió un proyecto de ley que no fue el que se estaba trabajando en el Consejo Económico y Social. La propia Junta Central Electoral también sometió su propuesta de modificación a las leyes y la Junta ha considerado que muchos de los aspectos que ellos entienden están contenidos en su iniciativa no fueron acogidas por parte de los legisladores. Igual, la pieza fue aprobada en el Senado de la República y ahora está en la Cámara de Diputados. La comisión que ha estado analizando esta iniciativa en el día de ayer concluyó, cuando digo en el día de ayer me refiero al pasado miércoles. En el pasado miércoles concluyó en la lectura de los más de 300 y pico de artículos que tendría esta nueva normativa una vez sea convertida en ley, o esta propuesta de ley una vez sea convertida ya en ley. Hay muchos temas porque han surgido diversas críticas. Los partidos de oposición y algunos partidos minoritarios también han estado advirtiendo sobre la posibilidad de que se puedan establecer algunos límites en el tema del gasto de la publicidad de los partidos, la inversión de los candidatos, o sea, un sinnúmero de discusiones que ciertamente ya fueron y han sido verificadas en el proceso pasado con la ley vigente, con la ley actual, y que entendemos el Congreso Nacional no se puede dar el lujo de reeditar esos errores, porque pudimos ver que incluso básicamente en la ley de partidos, aunque en la ley del régimen electoral sí han habido algunas decisiones judiciales, pero la ley de partidos políticos la convirtieron en una especie de vamos a considerarla, Tabaré, como un cartón de huevo con muchos huecos, ¿no? Tú tienes una parte con huecos y tienes una parte que tiene una elevación, porque el Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Administrativo, el propio Tribunal Superior Electoral verificó muchas falencias y muchas debilidades en esa normativa que rige a los partidos políticos y sus procesos internos. Entonces, ese tema es importante y está en discusión porque la aspiración es que se pueda aplicar la ley para el proceso venidero del año 2024. O sea, vamos a tener también a una Junta Central Electoral que ya tiene un calendario electoral establecido, que lo hizo conforme a la normativa vigente, pero que está a la espera, a la expectativa de que se apruebe una nueva ley para ello poder ajustar muchas de esas cosas a esa nueva ley que tendría que salir en el Congreso Nacional. Se está en la discusión en la Cámara de Diputados y se espera que se le introduzcan importantes modificaciones que tendrían que ser nuevamente acogidas o rechazadas. Imagino que tendrían que ser acogidas en el Senado de la República. Esta semana concluye con una eventual expectativa de que pueda ser solicitada por parte del Poder Ejecutivo, solicitada una extensión de la legislatura. Finalizaba el pasado jueves. Habría que ver qué va a pasar en sentido general, o si se retoman los trabajos a partir del próximo 27 de febrero, que es cuando inicia la primera legislatura ordinaria del año 2023, o si esta segunda legislatura del año 2022 continúa hasta febrero y entonces continúan los trabajos de los congresistas. Pero hay muchos aspectos importantes en el Congreso Nacional que deben ayudar
a la continuación y al fortalecimiento de la vida institucional en República Dominicana. Fíjate, la ley electoral es una ley que como tal, orgánica, necesita del concurso de las mayorías agravadas en ambas cámaras en el Congreso. Como tal, no podrá salir, como es evidente, ninguna ley que no cuente con una cantidad importante de legisladores de las otras bancadas, además de la bancada oficial. Yo pienso que debe tomarse muy en cuenta los trabajos que se efectuaron en el CES, en el Consejo Económico y Social, que es la instancia estatal institucional donde se han convocado las fuerzas vivas del país para que se lleguen a los mayores consensos, y estos consensos, aunque no tiene que ser la palabra de Dios para el Congreso, porque el Congreso es soberano, pero debe tomarse de manera muy importante en cuenta esos consensos que se hicieron ahí, porque si no, no tendría ningún sentido hacer convocatorias al Consejo Económico y Social que luego las propuestas sean desoídas o no sean escuchadas. Entonces, es una ley que no se puede esperar mucho. Ya si se va a aprobar, tiene que aprobarse, yo diría que a más tardar en febrero, como mucho, porque ya apenas en julio, ya ahora viene, se va iniciando el periodo de la pre-campaña, y en unos días más, ya el periodo de la campaña. La Junta Central Electoral tiene que estar bien clara con qué normativa es que va a regular los procesos internos, primero de los partidos y luego las elecciones, que primero vienen las elecciones municipales y posteriormente las demás, las congresionales y las presidenciales. Ahora, yo creo que la Junta Central Electoral, al mismo tiempo que se empeña en que sean tomadas en cuenta las propuestas y sugerencias que ellos tienen en su proyecto, y también lo que tiene que ver con que se le den los recursos suficientes para poder organizar el proceso eleccionario, porque las elecciones no se organizan solamente en el 2024, es un proceso que inician varios años antes, incluyendo el año anterior, que es este 2023. Pero yo siento que la Junta Central Electoral tiene que ser un poquito más activa en lo que tiene que ver con aplicar ya las normativas existentes en las partes que no hayan sido declaradas inconstitucional, sobre todo por el Tribunal Constitucional, porque las decisiones del Tribunal Superior Electoral no tienen un efecto erga omnes, como sí lo tienen, en este caso, las decisiones del Tribunal Constitucional en materia de la acción directa. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque si bien es cierto que ambas legislaciones, la ley de partidos y la ley electoral, han sido objeto de declaratorias de inconstitucionalidad, pero hay otras partes que perviven. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos tocar el artículo 44 de la ley de partidos, que establece claramente de que no se puede empezar la publicidad de campaña antes de tiempo. Basta con usted dar un vistazo en cualquiera de las ciudades del país y de manera, en algunos casos subliminal y en otros ni siquiera subliminalmente, ya usted está viendo los rostros que van a encabezar las boletas de los principales partidos, dándose una publicidad que, aunque no dice vota por mí, pero ya presentando su cara. Yo pienso que eso es una violación a la ley de partidos. Entonces, ¿por qué yo digo que la Junta tiene que empeñarse en eso? Porque si no, entonces, ¿para qué hacer tanto esfuerzo aprobando diferentes normativas que luego no se hagan cumplir? ¿Para qué vamos a querer? Decía, a veces se critica, pero decía el presidente Joaquín Balaguer,
el viejo caudillo de Navarrete, que nuestro país no tenía un problema de leyes, que nuestro país estaba hiper, macro, mega lleno de leyes. Nuestro país no tiene un problema de leyes, es un problema de aplicación de las normativas que tenemos. Entonces, carece de todo sentido esmerarse haciendo un poema de ley que solamente vaya a adornar los anaqueles de los abogados que cumplen esas leyes y de los tribunales que las cumplen, pero si no es para aplicarlas, ¿para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? Entonces yo siento que la Junta Central Electoral, aún con leyes maltrechas, pero que perviven en algunos artículos, sobre todo lo que tiene que ver con la campaña a destiempo, tiene que hacer cumplir su señorío y empezar a aplicar esas leyes para que se pueda tener la calidad moral suficiente y la población, sobre todo, pueda tener credibilidad en el sistema. Porque es que cuando tú ves ese artículo 44 de la ley de partidos que impide la publicidad de afiches, de vallas, y entonces tú sales a la calle, es prácticamente tú sientes una bofetada y tú te cuestionas y te preguntas, tenemos derecho a hacerlo, de para qué entonces se van a seguir aprobando leyes si no vamos a poner el empeño en hacerlas cumplir. Hay que hacerlas cumplir, aunque los partidos griten, aunque grite el gobierno, aunque grite la oposición, aunque grite todo el mundo. Cada institución tiene que jugar su papel. Cada institución tiene que jugar su papel. Y la mayor brillantez del papel de una institución es cuando hace cumplir su autoridad, a contrapelo del desagrado de las personas que tú estás regulando. A mí no se me olvida uno de los presidentes de la Junta Central Electoral más admirados del país, César Estrella Sadala. Luego de las elecciones del año 1994, elecciones sumamente traumáticas, donde se zanjaron con irregularidades que han sido documentadas a través de distintos libros, incluso la OEA, y todo eso provocó modificaciones a la Junta Central Electoral. Algunos dicen que se le regalaron 2 años al doctor Balaguer, otros que se le recortó. Hubieron muchas irregularidades en la elección del año 1994. Entonces, en las siguientes, que fueron las del 96, se vislumbraba una segunda vuelta muy reñida, como en efecto ocurrió. Hubo una diferencia de apenas 70,000 votos entre doctor Peña Gómez, el líder de masas más grande que ha tenido el país, y el expresidente Leonel Fernández. Entonces, cuando esas encuestas daban esa cercanía tan estrecha, tan reñida, los periodistas, hasta nerviosos, le preguntaban al presidente de la Junta Central Electoral, César Estrella Sadala, nerviosos: señor presidente, pero ¿y entonces? Con el temor de lo que había pasado en el año 94 y de que pudiera venir cualquier asunto conflictivo en nuestro país. Y no se me olvida, aunque yo era un adolescente, donde él dijo: no, aquí se van a contar los votos, y el que ganó, aunque sea con un voto, ganó y punto. No, pero ¿qué va a pasar? Aquí no va a pasar nada, aunque sea por un voto, el que ganó, ganó. Entonces, hay que ser firme y empezar a aplicar la normativa que tenemos para que tenga sentido el ejercicio que estamos haciendo en el Congreso. Cada institución tiene su rol, cada institución tiene su papel. El rol del Congreso es hacer la legislación, y el rol en este caso de la Junta Central Electoral es entonces de hacer cumplir la normativa maltrecha, que la han recortado, que la han estremecido con sentencias, sí, pero los textos que perviven tienen que ser aplicados, Medrano, para evitar que entonces se convierta en un ejercicio inútil lo que se está haciendo actualmente en el Congreso. Es así, Taure. Antes de ir a la pausa, agregar que para fortalecer tu comentario, y a propósito de lo de Estrella Sadala, de que el que ganó, ganó y el que perdió, perdió, traer sobre el tapete una preocupación externada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en el sentido de que a él le llama la atención y advierte la necesidad de que
para las elecciones futuras o del futuro inmediato, se busque la manera de que la población conozca rápidamente los resultados. O sea, recordemos que ya se estaba buscando la forma en que el voto no sea electrónico, por el hecho de que se considera que se violenta el derecho de que sea directo, secreto, y también hay quienes apuestan a que no se utilicen las herramientas tecnológicas para el tema del escrutinio, el conteo, la emisión de los resultados, con todo ese historial que trae el expresidente Leonel Fernández de que se le hizo un fraude con la utilización de esas herramientas. Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aunque no de manera clara, pero se inscribe dentro de la escuela de los que entienden que la población debe conocer los resultados de manera rápida, claro, resultados efectivos, el que ganó, ganó, el que perdió, perdió, aunque sea por un voto, pero que no se tarde mucho en conocer los resultados, porque eso puede ser, según sus palabras, un poco traumático para la población. Y solamente, Tabaré, agregar, hablabas muy bien de que en este país estamos repletos de leyes y que muchas de ellas se aprueban y no se aplican, trae la colación. La mayoría, de hecho. La muy conflictiva ley de extinción de dominio. O sea, todo lo que fue la discusión de la ley de extinción de dominio, que prácticamente dividió la sociedad en dos, y juristas por un lado, políticos por otro. Se aprueba la bendita ley, se introducen las modificaciones y luego se dice no, se va a aplicar dentro de un año. Y ahí tenemos la ley de extinción de dominio durmiendo un año, un año sabático para luego ser aplicada. Bueno, en ese caso estamos hablando de una figura que se estila lo que sería el vacatio legis, la vacación de la ley, es decir, la suspensión en la aplicación de la ley. Yo creo que eso no es del todo negativo y eso es un asunto institucional. Pero hay una parte que yo quiero tocar nuevamente con respecto a lo que dices de la opinión del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Pero eso vamos a manejarlo luego de esta pausa comercial. Así que no le cambie. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, 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 dile adiós al FT. Mío, 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 dile adiós al FT. Llegó mío, 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 mío. Ahora estos son de lo mío, ahora estos son de lo mío. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío, 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 ahora estos son de lo mío. Mío. La cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. La Cámara de Diputados concluyó la semana con una amplia jornada de trabajo en la que aprobó leyes y al menos 38 comisiones trabajaron con diferentes iniciativas. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2023. El proyecto contempla ingresos consolidados por 1.115.861.3 millones de pesos, así como fuentes financieras por 363.257 millones de pesos. Asimismo, convirtieron en ley el proyecto que dispone la supresión de la CDEE y la UERS y dispone crear la empresa generadora de electricidad Punta Catalina, cuya naturaleza será de capital estrictamente estatal con personería jurídica y patrimonio propio. También el Poder Ejecutivo sometió a la Cámara de Diputados un proyecto que busca modificar la Ley de Función Pública para organizar el empleo público. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Gracias por continuar con su programa Consensuando. Retomando el tema que decías sobre el comentario del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en el sentido de que se conozca con prontitud y celeridad los resultados de las elecciones. Yo me adscribiría a esa posición que él tiene, pero hay un elemento que ha venido a complicar ese trabajo, sobre todo lo que tiene que ver con las boletas municipales. El Tribunal Constitucional determinó que para que el voto sea plenamente directo, usted tiene que tener derecho a votar también
por el regidor de su preferencia. A diferencia de antes, que no se podía fraccionar el voto en cuanto a la parte municipal, porque ya la parte congresional se había permitido, se manejó también en la parte municipal. Y yo creo que el Tribunal Constitucional tiene razón. Ahora, eso trae la complejidad al momento de contabilizar los votos. Eso va a hacer que se tome más tiempo. Yo estoy de acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, pero siempre y cuando no se toque el tema del voto automatizado, porque eso es un tema cerrado en la República Dominicana, y intentar traer ese esquema con las malas experiencias del pasado, no solamente del proceso interno en el cual denunció el expresidente Fernández que hubo un fraude, el proceso interno del PLD en su momento, en el 19, sino sobre todo lo que pasó en las elecciones municipales 2 o 3 meses después. Ahí fue que ese sistema le cantaron knockout, y no creo que pueda pararse de esa lona. Pero yo quiero aprovechar, Medrano, este cortito tiempo que nos queda, que la verdad que el programa se ha ido con una agilidad increíble, para tocar un tema que nosotros lo hemos hecho en varias oportunidades, pero por la importancia que tiene no queremos desaprovechar nuevamente esta oportunidad para iniciar el año. Apelar a la sensatez, apelar a la sabiduría del liderazgo mundial con respecto a esta crisis que sigue en el este de Europa, en la guerra entre Rusia en contra de la OTAN, en este caso representada por Ucrania. Las potencias nucleares y las armas, Medrano, existen con una vocación: ser usadas, lamentablemente. Anteriormente usted tenía 2 potencias nucleares, la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos. Luego vinieron Reino Unido, Francia. En los últimos tiempos, Pakistán, la India. De manera más reciente, también, más o menos por ahí en la misma época, Israel. Últimamente, Corea del Norte. Se habla también de que Arabia Saudita, supuestamente en el mercado negro, si no la tiene, no le falta mucho. Irán tiene un proyecto también de centrífugas, que todos dicen que es pacífico, pero todos sabemos que es hasta un punto. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿qué es lo que se quiere? ¿A dónde es que se quiere llegar con esta guerra de Ucrania? ¿Es que quiere que se haga realidad la suma de todos los temores? Como el famoso libro que se llevó a la película, que sale el esposo de Jennifer López, Ben Affleck y Morgan Freeman. ¿Qué es lo que se quiere, señores? Ya Ucrania está haciendo ataques en el interior de Rusia en varias bases. La doctrina militar de Rusia dice que los militares y el liderazgo tienen la luz verde para utilizar todo el armamento a su disposición para defender la integridad de Rusia. Ya Ucrania está atacando al interior de Rusia. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿Por qué Estados Unidos, conjuntamente, que es quien tiene la batuta de un lado, con China del otro lado, no apacigua las avispas? Y es al contrario, Estados Unidos está también avivando las avispas en Taiwán, que China está acercándose peligrosamente también. Es que no nos conformamos con la guerra que tenemos en Ucrania, que también vamos a llevar la guerra al sur de Asia, donde también China, que no lo mencioné ahorita, China también es una potencia nuclear y cada día se sigue rearmando más. Luego de los Estados Unidos es la potencia que más está invirtiendo también en activos militares. La Unión Europea, que tenía un presupuesto bajo en defensa, ya está cada uno de los países de la OTAN comprometiéndose a elevarlo a 2%. Japón
que tenía, y creo que todavía tiene, una constitución pacifista, están haciendo unos cambios también para rearmarse. Entonces, ¿para qué ustedes creen que se están rearmando todos esos países? No es para tirarnos flores. Entonces yo siento que los Estados Unidos, como la potencia número 1 del planeta, tiene que ser un poco más responsable y tener cautela, porque si en la Segunda Guerra Mundial solamente se tiraron 2 bombas atómicas y hubo 60 millones de muertos, imagínense lo que puede ocurrir si se provoca la Tercera Guerra Mundial, que no lo vean tan lejos ni tan difícil. Inmediatamente Ucrania haga un ataque en una ciudad cercana de Moscú, ya ustedes saben lo que va a ir pasando por la termocefalia del liderazgo de Rusia. Entonces yo creo que todo esto, señores, es preocupante no tener que hablar de esto iniciando el año, pero que uno ve que cada día hay una mayor escalada y una mayor escalada y una mayor escalada. Entonces China, que podía servir como un interlocutor con Rusia, lo que vienen y le traen los problemas a Taiwán. Y entonces, ¿qué incentivo tiene China para promover su interlocución ante Rusia cuando ve que también le está picando los tiros cerca con el caso de Taiwán? Entonces yo creo que el liderazgo de los Estados Unidos, porque la ONU no tiene ya lamentablemente autoridad ni fuerza para intervenir, pero los Estados Unidos tienen que ser un poquito más ecuánime. Un gran poder implica una gran responsabilidad. Yo creo que la pandemia debió dejarnos algunas enseñanzas que lo que estamos viendo que al contrario. Estamos a veces hasta peor desde el punto de vista del liderazgo mundial. Es momento de que seamos un poquito más sabios, un poquito más reflexivos para evitar una catástrofe de imprevisibles consecuencias, ¿verdad? Es así, es así. Definitivamente el liderazgo mundial le ha faltado el carácter para sentarse y tener las cartas sobre las mesas y poder llegar a los acuerdos que le pongan fin a este conflicto que al día de hoy ya yo no le veo sentido por ninguna parte, no le veo sentido. Nos queda, Tabaré, un minuto creo que para finalizar el programa y antes de irnos, solamente poder mencionar algo que ha estado ocurriendo básicamente en el área del Distrito Nacional. Son algunos casos de cólera que se han estado detectando en las últimas semanas, en los últimos días. Ya se contabilizan unas 17 personas al finalizar esta semana contagiados con cólera, y desde nuestra parte nos gustaría que desde el Ministerio de Salud Pública, que tiene la responsabilidad de encarar esta situación, procuren cambiar la temática mediática en la forma en que se debe enfrentar esta enfermedad. Los veo muy inclinados hacia el tema de reflejar estadísticas, es decir, tenemos tantos bajo control, tantos se recuperaron, tenemos tantos casos nuevos, y no se está viendo la campaña de prevención, que el cólera es una enfermedad contraria al COVID, del cual no teníamos conocimiento, pero del cólera conocemos todos. Y lo principal con el cólera es la higiene, el no contacto con utensilios ni herramientas de personas que estén afectadas por cólera, el manejo de los alimentos, la higiene de las manos, el agua que se va a utilizar, y desde ese punto de vista se puede lograr mucho, pero no se está viendo la campaña mediática de la parte oficial para orientar a la gente, y no estamos yendo muy bien como al manejo de las estadísticas, como si estuviéramos hablando de una enfermedad desconocida como ocurrió con el COVID-19. Vamos a ponernos las pilas con eso para evitar que esta enfermedad continúe expandiéndose en República Dominicana. En República Dominicana, quien les habla ha estado en campamentos de infectados de cólera. En Haití tuve la experiencia de estar en esos hospitales móviles de personas afectadas por cólera. Hice mi trabajo periodístico y de ahí salí sin ningún tipo de problema. O sea que aquí también se le puede poner un freno a eso. Se nos ha ido el tiempo, es lamentable, de verdad que ha sido un gran programa en el día de hoy, reflexionando con todos ustedes estas importantes informaciones, y no nos queda más que extender la invitación para que el próximo sábado nos acompañen, ¿verdad, Tabaré? Cómo no, dándoles las gracias siempre por su sintonía y recordarles que les esperamos en una próxima entrega de su programa Consensuando.